El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Muy buenas noches. Nuevamente es un privilegio darles una bienvenida a esta meditación acerca de la palabra de Dios en cuanto al estudio de a dónde vamos al morir. ¿Qué te parece si hacemos una oración en este momento? Querido Dios y Padre, nuevamente es un privilegio buscar tu palabra, buscar tus promesas y reconocer que solamente en Cristo Jesús nos das una esperanza. Por favor, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu pueda descender en cada una de nuestras vidas y en todos aquellos hermanitos, familiares, amigos que nos observan a través de las redes. Que les derrames tu bendición, que en tus promesas misericordiosas puedas asimismo bendecirles grandemente, protegerles y suplir sus necesidades. Acompáñanos, por favor, al abrir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, una vez más quiero darles una cordial bienvenida a todos ustedes que por la gracia de Dios están con nosotros en este momento, al momento de esta transmisión. Y en especial, pues un saludo para todos aquellos que ya nos conocen. En la iglesia de Long Beach, aquí en Los Ángeles, allá en México, prácticamente en Nezahualcóyotl, y muchos lugares como en Oaxaca, muchas personas lindas que por la gracia de Dios tuvimos el privilegio de platicar con ellos. Así que vamos a iniciar nuestra reflexión en este momento de manera introductoria en el tema de ¿a dónde vamos al morir? Miren, hay muchas historias dentro de las culturas. Por ejemplo, usted recuerda a los egipcios. Se dice que la cultura de los egipcios prácticamente cargaban de tesoros a sus muertitos para que al pasar a la otra dimensión tuviesen suficiente, diríamos, ¿no?, economía, dinero, alimento para poder seguir adelante. Otros, ¿verdad?, pues le ponen las cosas en su ataúd que le gustaban. Entre otras cosas, algunos lo llenan de joyas. Hay muchas creencias. Otros piensan, ¿verdad?, que cuando uno muere, pues prácticamente pasas a otra dimensión o que te vas ante la presencia de Dios. Bien, nosotros vamos a utilizar la Biblia para en este momento irnos prácticamente a un escrito está o qué dice el Señor. Vamos a utilizar la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo del 27 al versículo 28 y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, primeramente el texto nos habla claramente que a la luz de la Escritura, antes de recibir la recompensa, va a haber un juicio. En nuestra tradición, es verdad, tenemos diferentes conocimientos. Y por ejemplo, si vamos a nuestra pantalla, vamos a encontrar diferentes creencias. Vea, preguntas como ¿a dónde van todos los muertos? ¿Se van al cielo? Si fue bueno, de acuerdo a nuestras tradiciones, prácticamente dicen, no, pues allá está con el Señor. Yo recuerdo a algunos amigos, ¿verdad?, que cuando se muere alguien que fue bueno, dice, ya está en su presencia con su gloria. Está en el mejor lugar, ya no sufre más. Otra pregunta, ¿verdad? ¿Se van al purgatorio a purgar sus penas? Bueno, la palabra purgatorio no existe en la Biblia, porque realmente a la luz de la palabra de Dios, la palabra purgar significa como quitar tus pecados o tus penas. Y aquí en la tierra los pecados son las aflicciones que muchas de las veces prácticamente llegan cuando uno comete errores. Así que
Eso solamente aquí en la tierra se hace. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Él te da la paz, te da la tranquilidad y asimismo te da el privilegio de ser hijo e hija de Dios. Por lo tanto, no existe a la luz de la Biblia purgatorio. Otra parte, diríamos, otra pregunta, ¿se van directamente al infierno? Bueno, en la tradición se dice, ¿verdad?, que las personas malas, se van directamente al infierno a arder por la eternidad. Imagínate, ¿no? Qué triste, ¿no?, que tengamos un Dios prácticamente que no nos ama. Porque yo me pongo a pensar, yo soy padre, tengo hijos. Por ejemplo, a mí no me gustaría que, aun cuando mi hijo se porta mal, de repente lo castigo y que esté ardiendo. A diferencia de un servidor, a mí no me gusta, pero Dios, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Entonces significa que si Dios es amor, en este momento no tiene ardiendo por la eternidad a todas las personas prácticamente que se portaron mal, sino que todo tiene su tiempo a la luz de la Escritura. Tú conoces las tradiciones. Bueno, dentro del credo católico, por ejemplo, el credo de la tradición, se llama credo de Nicea. Hay una frase que dice, y vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Entonces, si Jesús no ha venido como juez, entonces prácticamente a nadie se le ha dado la recompensa. Entonces, y si ya todos están en diferentes lugares, que se ha ido al purgatorio, a la gloria, al cielo, al infierno, ¿ya para qué viene Jesús? ¿Para qué queremos resurrección de muertos? Si cuando viene Jesús, precisamente cuando Él venga, ¿va a qué? Va a resucitar a todos aquellos que le esperan, como leímos en nuestro texto. Así que vamos a utilizar las Sagradas Escrituras para ir un poquito más a nuestro tema con la Biblia. Ok, continuamos a nuestra presentación y podemos decir entonces, vamos a la vida. La pregunta número 1 diríamos, ¿no? ¿Quién y cómo fue creado el hombre? Aquí tenemos Génesis capítulo 1, versículo 26 y Génesis 2, versículo 7. Mire lo que dice aquí. La Escritura menciona lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En la primera parte de nuestra lectura, primer texto, dice, Dios dijo, hagamos. Aquí tenemos un plural, hagamos. Ahí está el Señor Jesús y está el Padre haciendo ¿quién? Al hombre. A nuestra imagen. La palabra imagen tiene que ver con la fisonomía. Imagínate cómo era el hombre en un principio cuando Dios lo puso en el Edén. Conforme a nuestra semejanza. La semejanza tiene que ver con el carácter. Y el carácter tiene que ver prácticamente una copia de Dios puesta ¿dónde? En Adán y Eva. Vamos a explicarlo. Y el versículo 7, capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Qué podemos decir de esta parte? Bueno, fíjate, viene la imagen de Dios. Tenemos un comentario de la señora Ellen White en Beneventos de los Últimos Días, en la página 293, dice: el hombre fue creado perfecto a imagen de Dios en el sexto día de la creación, sin enfermedades y dotado de una fuerza vital 20 veces mayor que la de los hombres que hoy en día, que tienen ahora. Imagínate cómo era Adán y Eva. Prácticamente, ¿qué? Una fuerza, una virilidad, diríamos, una potencialidad de vida que prácticamente hoy no la tenemos. 20 veces la fuerza de los hombres que hoy en día habitan en la tierra. Algo interesante. Entonces, podemos pensar que es nada más pensando de nuevo origen. Ahora imagínate, por la gracia de Dios, vivir por la eternidad. En la siguiente parte de nuestro texto, donde leíamos Génesis capítulo 2, versículo 7, donde decía, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces diríamos, como lo hemos dicho en temas pasados, en el tema de el origen del mal y el engaño, ahí explicamos esta parte. Entonces, el polvo más el aliento de vida, es decir, el soplo o aliento de Dios, Dios sopló, forma ¿qué? El alma viviente. Y decíamos que el sinónimo de alma es una persona. Entonces, a la luz de la Escritura, el hombre, diríamos, está formado por estos tres elementos: polvo más soplo y alma. Por eso la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Son tres elementos que no podemos separar. Los primeros dos dan al tercero. Así que a la luz de la Escritura, ese es nuestro concepto. A la luz de la tradición, prácticamente tenemos solamente el hombre formado por dos conceptos, que se dice que es
el cuerpo y el alma. Ahí no se le pone el soplo. Entonces en la tradición se dice, porque esta es una herencia de los griegos. Prácticamente los dos teólogos católicos, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, introdujeron este concepto de los griegos, ¿hacia dónde? Hacia la iglesia, y por eso tenemos prácticamente este concepto de dos palabras, que el hombre está formado del cuerpo y el alma. Se dice, ¿verdad?, que cuando el hombre muere, el cuerpo se va a la tierra y el alma se va a Dios. Y ese es el concepto tradicional, no es el concepto bíblico. Y en la parte de que se va a Dios, es que si fuiste bueno, vas prácticamente a alabar a Dios. Mira, yo recuerdo prácticamente una historia de una niña que le pasó un accidente. Le dieron un balazo en la escuela y nos tocó participar hasta el final, como ella prácticamente creía en la tradición. Así que nosotros como escuela apoyamos hasta el final, fuimos a acompañarles hasta la misa, y yo recuerdo que el sacerdote nada más mencionó el nombre de la niña y dijo, ella ahorita está con Jesús y es como un angelito que intercede por nosotros. Cuanto a la luz de la Biblia, prácticamente no pasa así. Así que en el concepto tradicional, una persona buena se va directamente ¿a dónde? Al cielo. Por eso que muchas personas, cuando alguien se muere y que se portó bien, dicen, no te preocupes, yo esta mejor vida. Es lo que se cree prácticamente en la tradición. Así que volviendo prácticamente a nuestra presentación, podemos entender y continuar entonces diciendo que dentro de los comentarios, ¿verdad?, podemos decir que cayó el hombre, después, ¿verdad?, Génesis capítulo 3, quisiera que me acompañara mi hermano, Génesis capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, dice lo siguiente. Génesis 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. El versículo 3:4 dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y del mal. Ahí está la clave. Entonces mire, en nuestro texto podemos aquí leer prácticamente lo que dice la Biblia. ¿Cómo la serpiente va en contra de Dios? Decíamos que el primer punto que Satanás dice a la mujer, no moriréis. Es decir, le dice, mira, tú vas a ser inmortal. Inmortal, nunca vas a morir. Y de ahí el concepto de que cuando las personas mueren, directamente se van al cielo o al infierno. O sea, aparentemente son inmortales, ¿sí? Por lo menos yo no he escuchado que digan alguien se murió y está en el infierno y que diga, dejó de arder. Sí, dejó de arder y ya se acabó. No, que está por la eternidad ardiendo. Ese es un concepto prácticamente tradicional que prácticamente, diríamos, ¿no?, deslinda el carácter de Dios. Así que, volviendo a la escritura, ahí encontramos entonces que después de la caída, que aquí fue donde viene la caída, lo que leímos, que Satanás le dijo a la mujer, ¿verdad?, no moriréis, seréis como Dios, y Dios es eterno. Después de la caída podemos contemplar que todavía el hombre y la mujer tenían ¿qué? Edades longevas. Sí, todos los antediluvianos tenían prácticamente ese privilegio. Vean, vivían mucho tiempo. De acuerdo a Génesis capítulo 5:5, Adán murió a los 930 años. De acuerdo a Génesis 5:8, Set a los 902 años. Enos 905 años, Génesis 5:11. Cainán 910 años, Génesis 5:14. Jared 962 años, Génesis 5:20. Matusalén 969 años, Génesis 5:27, y Noé 950 años, Génesis 9:29. De acuerdo a esa misma escritora Ellen White, en un libro que se llama Historia de la Redención, página 21, dice, en cuanto a la estatura de Adán y Eva, en el caso de Adán dice, Adán era más que el doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra. Imagínate. Yo me pongo a pensar, ¿no? Dentro de las personas más altas, unos 2.50 por mencionar algo así. Y las personas más bajas, podríamos decir que son, ¿qué? 70 centímetros, 75, no sé, pensando así. Busquemos una media.
Entre esas altas y bajas, bueno, 1,50 mejor, perdón, corrijo. Busquemos 2 metros. Un poquito más de 2 metros son 4. El doble de 2 son 4 metros. Así que el hombre prácticamente en un principio su estatura era aproximadamente cerca de ¿qué? De los 4 metros. Esa era la fisonomía. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, esa era prácticamente la imagen. Y la semejanza tiene que ver con el carácter de Dios. Dios al hombre le pone su carácter. Dios es bueno, le pone la bondad en su vida. El hombre es bueno. Dios es santo, el hombre es santo. Dios es perfecto, el hombre es perfecto. Dios es justo, el hombre era justo. Dios es eterno y el hombre tenía implícita la eternidad. Y esa eternidad estaba condicionada por su obediencia, por el albedrío que Dios le había puesto. Si comieres, ¿verdad? Y no comieres. Ahí está prácticamente el albedrío. Así que como el hombre comió, prácticamente a partir de que el hombre comió, Dios lo sacó del Edén, dejó de tener los privilegios de comer del árbol de la vida, el cual le permitía que su fruto le perpetuase por eternidad. Así que por la gracia de Dios diríamos que una vez caído el hombre, todavía cultivando la tierra, como vimos en el capítulo 5, vemos cómo todavía dura prácticamente años. Y por aquí tengo un ejemplo, viendo la presentación, un ejemplo de una persona que investigué por internet. Dice, en la actualidad, según el libro Guinness de los Récords, 21 de abril de del 2018, Sultán Qasem tiene 32 años y mide 202.51 metros de estatura, que le convierte en el hombre más alto del mundo. Imagínate, en el 2018 tenía 32, agrégale prácticamente 19, 20, 21, hoy tiene prácticamente 35 años y aún así dentro del libro de los Guinness es que es la persona más alta. Entonces yo me voy un poquitito a los antediluvianos. Esa era la estatura normal, su longevidad, su fuerza todavía. Ahora vamos a nuestro tiempo, y en nuestro tiempo ¿cómo están las personas? Prácticamente estamos ¿qué? Débiles. Así que volvemos a nuestra presentación y vamos a continuar. Ahora, vayamos un poquito a la pregunta número 2. ¿Qué es la muerte? De acuerdo a Eclesiastés 12:7, dice la Escritura, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el soplo vuelva a Dios, quien lo dio. Cuando una persona muere, prácticamente su cuerpo se descompone. Bueno, primeramente lo ponemos en un féretro, del féretro pasa a un cementerio, de ahí prácticamente se queda el polvo, se descompone al rato y ese polvo ya prácticamente ya no tiene vida. Y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Recuerda bien que Dios sopló, ahora Dios absorbe. Es decir, el espíritu que Dios nos da es la vida que te presta. Y al prestarte Dios esa vida, tú decides qué hacer, ¿en base a qué? A tu albedrío. Y la pregunta es, ¿y el alma? Bueno, ¿qué pasó con el alma? Al separarse el polvo de la tierra del aliento de vida, el hombre deja de ser ¿qué? Un alma viviente. Como lo expliqué en la ocasión pasada. Ahorita le estoy hablando de la palabra de Dios. Un momento dado, una persona como un servidor llegase a descansar, este cuerpo prácticamente se va ¿a dónde? A la tierra. Dios recoge su aliento y en sí, yo que soy el alma, dejo de existir. Ese tercer elemento que soy yo. Porque los dos elementos anteriores, los primeros, cada uno vuelve a su lugar. El polvo vuelve a la tierra, porque somos formados ¿qué? Del polvo de la tierra. Y el soplo que nos prestó Dios, vuelve a Dios. Y el tercer elemento, que es el alma, que soy yo, dejo de existir. ¿Por qué? Porque ya no razono, ya no predico, ya no trabajo, ya no puedo amar a mi familia, ya no puedo comunicarme con alguien, etcétera, etcétera. En lo personal, como alma viviente, dejé de existir. Entonces, a la luz de la Biblia, no es que yo como alma, como dicen en las tradiciones, ¿verdad? Las culturas en el mundo, que el alma se va al cielo o que se va a otra dimensión, nada de eso. La Escritura claramente nos aclara que el alma, que es el hombre o la persona, dejó prácticamente de existir. Así que, continuando entonces, la pregunta número 3, vamos a leerla y dice, ¿a qué comparó Jesús la muerte? Y para ello nos lleva a San Juan capítulo 11, versículo 11 y versículo 13, y leemos de la siguiente manera, y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y el versículo 13 aclara y dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
El Señor Jesús compara la muerte como un sueño. Y te lo pongo fácil. Mira, cuando uno está cansado prácticamente, ¿qué pasa? Lo cansado nos lleva ¿a dónde? A dormir. Y cuando tú duermes, pasa el tiempo. 8 horas, 10 horas, y en esas horas no sabes nada. Vamos a continuar con nuestra lectura para ver qué pasó prácticamente con los amigos de Jesús. Mira, continuando hasta el versículo 21, hasta el 23 dice, y Marta dijo a Jesús, imagínate, ya se encuentra con Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Imagínate, quiere decir que cuando Jesús no está en una familia y alguien muere, no hay esperanza. Pero mira, cuando uno tiene a Jesús como amigo, hay una esperanza, porque esta familia, Lázaro, Marta y María, tenían como amigos a Jesús. Así que aunque Jesús no fue a la hora que le explicaron, que lo mandaron pedir, prácticamente Él llega después, pero Él llega para dar ¿qué? No para hacer un milagro, sino para dar una vida. Para volverle ¿qué? La vida a Lázaro. Y el versículo 22 dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y sigue hablando el texto y dice así mismo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sabes quién es el día postrero? En el tiempo del fin, Jesús. Porque Él dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el primero y el último. O el postrero, el alfa y el omega. Leemos el texto, perdón. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que va a venir, el Todopoderoso. La palabra fin significa el postrero. Así que volviendo a nuestra parte del texto, dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, en el caso de Lázaro, que eran los amigos prácticamente de Jesús, ellos creyeron en Jesús. Y al creer en Jesús, llega un momento dado en que Jesús les da ¿qué? Nuevamente la vida. Y al darle la vida, es prácticamente un regalo de las promesas de cómo Dios cumple siempre su palabra. Así que en ese sentido, es para nosotros un privilegio el saber que tenemos a Jesús como nuestro amigo y en un momento dado que pasen las circunstancias como estas, sabemos que ese amigo, cuando Él venga, nos va a dar ¿qué? Nuevamente la vida. Volviendo a nuestra presentación, entonces continuamos diciendo lo siguiente. Vamos en el caso de María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijo, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ya puedes tú leer continuamente la siguiente parte donde Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. En el momento en que Jesús llama a Lázaro fuera, le devuelve nuevamente ¿qué? El soplo de vida. Y el cuerpo de Lázaro, que tú vas a leer, ahí tú puedes leer más adelante, que ya estaba en un proceso de descomposición, al llegar a la vida, nuevamente ¿qué? Lo renueva y lo resucita. Lázaro, para nuestro conocimiento, resucitó como un humano, no resucitó prácticamente glorificado, solamente Jesús nos dio un ejemplo de su poder. Lo resucitó y él continuó su vida. A diferencia de los que habrán de resucitar en la gran resurrección, resucitarán ¿qué? Con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Esa es la diferencia entre la resurrección de Lázaro prácticamente y la gran resurrección de todos los justos. Así que aquí podemos entender que Jesús cumplió ¿qué? Cumple sus promesas a la luz de la Escritura. Mira, por ejemplo, también esta misma pregunta la estamos haciendo. Dice, ¿qué compara Dios la muerte? Vamos a leer el libro de Job, ahí lo tenemos. Job 14, del 10 al 12 dice, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán ¿de quién? De su sueño. Nuevamente, aquí tenemos un argumento más de la Biblia en el cual la muerte se compara como un sueño. Y de ese sueño solamente te va a levantar ¿quién? El Señor Jesús, porque Él es la clave para dar ¿qué? Vida eterna. Privilegio tener a ¿quién? Al Maestro Jesús, a nuestro Maestro, prácticamente que es ¿qué? Es el Eterno, el Señor del universo. Entonces vamos a la siguiente pregunta, la número 4, diríamos, ¿no? ¿Saben algo los muertos? Bueno, aquí tenemos Eclesiastés, capítulo
capítulo 9, versículo 5 y versículo 6 dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir. Mira, yo vivo. Yo no quiero saber cuándo voy a morir. Mientras yo viva, debo de seguir alabando a Dios, sirviéndole a Dios, amando a mi prójimo, amando a mi familia, apoyando a mis hijos y prácticamente mostrando el amor y el cariño hacia todos aquellos que me ven. La gracia del Señor Jesús es la única prácticamente que nos cobija para poder amar a quienes, a todos nuestros semejantes. Y esa es la parte más importante, para que cuando hay una memoria de que descanses, las personas te recuerden prácticamente cómo eras. Pero, ¿qué pasa cuando somos todo lo contrario? Personas amargadas, personas odiosas, personas que no engranamos ni encajamos con nadie, de repente nos morimos. Las personas dicen, bueno, ya pasó mejor vida, ni era necesario, no era muy amigable, etcétera, etcétera. Volvemos al texto, dice, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fallecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mira, en esta parte del texto dice que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Sabes qué significa la memoria en el olvido? Quiere decir que no hay conciencia de nada. Te la pongo fácil. Cuando una persona sufre un accidente y en ese accidente, por las circunstancias del accidente, llega a estar en coma, y en ese estado de coma prácticamente tienen que hacerle cirugías e incluso muchas de las veces le tienen que extirpar un pie o una mano, y lo hacen como la persona estuvo inconsciente prácticamente en estado de coma por las circunstancias del accidente, no se dio cuenta ni sintió nada. Cuando vuelve a la conciencia, es decir, vuelve a la vida, entonces recuerda en ese momento lo que pasó unos cuantos segundos y se va a la memoria del accidente, de cómo fue la circunstancia, gritó o no gritó, cómo fue. Entonces ya observa alrededor y ve, diríamos, un ambiente diferente, pero ahora empieza a sentir sus pies, sus órganos, sus extremidades, y ve que mueve un pie, mueve el otro, etcétera, etcétera, pero de repente ve que no tiene una mano, o viceversa, ¿no? Mueve un pie y trata de mover el otro y se observa, no lo tiene el otro. O sea, tú vas a entender que en ese momento él no sintió nada, porque no tenía ¿qué? Conciencia. Dice que la memoria está en el olvido. El estar la memoria en el olvido es que no pasa prácticamente en cuanto a la conciencia de lo que ve en el mundo, nada se siente. Lo vamos a ilustrar un poquitito, ¿verdad? Más adelantito, pero aquí algo interesante también dice. El texto dice, volviendo nuevamente, dice, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor, su odio y su envidia fallecieron ya y nunca más tienen parte en lo que se hace debajo del sol. Ya se acabó la memoria, ya no hay más trabajo. Mira el siguiente texto, lo que dice aquí. Y dice, mira, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bien, aquí se acaba todo. Pero algo interesante, mira, hay un registro en el cielo. Dios nos tiene registrados en 2 libros. El libro de memorias, que es el libro de lo bueno, tus obras buenas. En el libro de pecados, el libro de lo malo. Así que en base a estos libros es como Dios nos va a dar prácticamente un veredicto. Pero algo interesante a este punto. Muchas de las veces Dios nos llama, o muchas personas se dedican a la ciencia, estudian aquí, estudian allá, son famosos ante el mundo, doctorados, maestros en ciencias. ¿Qué te puedo mencionar? Mira, todo eso se acaba. Dice aquí, no hay obra, ni trabajo. Dejas de trabajar, dejas de asistir a tu compañía, dejas de poder estar en contacto con tu patrón. Ni ciencia, ya te olvidas de qué, de ser un científico, de ser un investigador, prácticamente de crecer más allá en todo lo que te gusta a ti. Y ni sabiduría. La sabiduría tiene que ver prácticamente con la palabra de Dios. Mira, voy a ilustrar esta parte. Yo una vez lo hice, pero voy a hacerlo de nuevo por amor a todos aquellos amigos y amigas y familiares que nos ven, porque es un tema prácticamente diferente. Está más enfocado hacia los muertos. Mira, en cierta ocasión prácticamente llegaron unas personas a una congregación de un pastor evangélico. Estas personas eran brujos. El pastor sabía que ellos prácticamente adivinaban, hacían trabajos, y él empezó prácticamente a enseñar.
Y lo que vamos a leer más adelante en Deuteronomio, prácticamente se lo sacó el pastor. Entonces, dentro de toda esta parte, el que menciona la Biblia de no consultéis al brujo, ni adivino, ni mago, ni encantador, lo adelanto un poquitito, lo saca el pastor, pero el brujo le dice al pastor, oiga, pero vamos a pensar, dice, vamos a pensar que una persona se porta bien aquí en la tierra, es buena con su familia, es buen ciudadano, ayuda aquí, ayuda allá. Prácticamente, si se muere, ¿a dónde se va? Dice, pues se van al cielo. Dice, pues mire, esas personas lindas que se van al cielo son con esos espíritus los que nos comunicamos para poder ayudar a las personas. Así que imagínate, ¿no? Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben ni tienen más paga porque su muerte es puesta, ¿dónde? En el olvido. Así que volvamos nuevamente a nuestra presentación y vamos a decir, ¿qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4 dice lo siguiente, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Imagínate, yo en vida, así como estoy, si no me arrepiento de mis pecados y si muero sin arrepentimiento y sin haber prácticamente entregado mi vida a Jesús, todos los pecados que están escritos en mi libro de pecados van a ser el punto para la condenación de mi vida. Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. Y por eso es importante que tú y yo hagamos planes aquí en la tierra para poder arrepentirnos todos los días, confesar nuestros pecados al Padre en el nombre del Señor Jesús, amar a mi prójimo como a mí mismo, servir a Jesús y a la luz de la Escritura prácticamente llevar los frutos del Espíritu. El amor, la felicidad, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, todos estos frutos. Si tú ves una persona así y es un cristiano que porta la Biblia, entonces está siguiendo ¿qué? La palabra de Dios. Así que, ¿qué pasa con el alma? El alma que pecare, esa morirá. Es decir, lo que hacemos en vida nos va a determinar ¿qué? Nuestra eternidad. Mira, ahora sí va la pregunta que dice, ¿alaban los muertos a Dios o los que descienden a la tumba? Isaías capítulo 38, versículo 18 y versículo 19. Dice lo siguiente, mira, aquí tenemos una foto de lo que son prácticamente las tradiciones. Y en esa foto tú encuentras prácticamente que en las tradiciones las personas lindas se acuerdan y ponen prácticamente grandes memorias de personas importantes, ¿sí? Que para ellos en vida fueron prácticamente lo mejor. Así que esas personas lindas las tratan de prácticamente reproducir y recordarlas de esta manera. Pues mira lo que dice la Biblia. Porque en el Seol, la palabra Seol significa la tumba o sepulcro, no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro. O sea, que todas las personas que descienden a la tumba ya no alaban a Dios, esperarán tu verdad. Tampoco esperan la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios dice en algunos textos como San Juan 14, versículo 6, dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro texto como, San Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Es la verdad. Otro texto lindo como San Juan 8, versículo 32, dice lo siguiente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces una persona, volviendo a nuestra presentación, una persona prácticamente que va a la tumba, deja de ¿qué? De esperar la verdad, deja de conocer la verdad. Y el versículo 19 dice, el que vive, este te da alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria su verdad. ¿A quién? A los hijos. La Biblia, las promesas de Dios a la luz de la Escritura se transmiten de padres a los hijos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos también se salven. Y por la gracia de Dios, muchos de nuestros hijos, ¿verdad?, aceptan a Jesús. A algunos otros les cuesta, pero al conocer la verdad se les da ¿qué? A conocer, y es Jesús. Así que si Jesús es la verdad, si Jesús es el camino y lo conoces, entonces vas a ser libre, porque Él te libera del pecado. Cuando tú le conoces, prácticamente tu vida deja de ¿qué? Deja de estar contaminada y eres una persona santa, porque estás siguiendo ¿qué? Las Escrituras. El texto bonito de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, mira lo que dice aquí lo siguiente. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo como yo soy, ¿qué? Santo. Entonces, a la luz de la Escritura, cuando tú y yo estamos cerca de Dios, somos los santos andantes, que donde quiera que tú vas, llevas la paz, llevas la fe, llevas una esperanza hacia personas que tienen necesidades. Si hay una persona enferma, tú le puedes orar por ella, puedes leerle la palabra de Dios, presentarle a Jesús. Si hay una persona probablemente que no tiene trabajo, puedes orar por esa persona y enseguida llamar y recomendarlo con alguien más. Pero algo interesante, tienes un objetivo. ¿Por qué vivir o un propósito aquí en la tierra cuando tú conoces quién? La vida del Señor Jesús. Así que, continuando con nuestro estudio, diríamos entonces que los santos son aquellos que están cerca de Jesús. Entonces la pregunta fue, ¿alaban los muertos a Dios o los que descienden a la tumba? No, aquí lo dijo claramente el texto. Así que imagínate nada más, si los muertos se fueran a alabar a Dios, el cielo estará lleno ¿de quién? De personas. Pero como las personas no han resucitado como restó Jesús, entonces no pueden ¿qué? No pueden irse en un cuerpo como tal. El Señor Jesús, como era Dios, Él restó el tercer día y al tercer día se fue al cielo, prácticamente, llevando algunas primicias de los resucitados. Otro punto importante, ¿no? Pero algo interesante de este punto. Mira, cuando una persona la dejan en un féretro, del féretro a una fosa, a la tumba, de ahí no sale. Hasta que venga ¿quién? El Señor Jesús. Así que en vida es cuando podemos ¿qué? Alabar a Dios. En vida. Una vez muertito, ya no hubo más. Volvemos entonces a la siguiente pregunta. Y la otra, fíjate, ¿ve? Perdón. Volvemos aquí. Dice, ¿podemos comunicarnos con los muertos? Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 11. Es el punto que complementa prácticamente la narración que te dije. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuáles son las abominaciones? Una abominación es un asco, es algo que Dios detesta, ¿sí? Así que a la luz de la Biblia, imagínate, Moisés lo sacó de Egipto con la ayuda del Señor porque él fue el que el Señor escogió. Los iba a llevar a la tierra prometida, pero los que vivían en la tierra prometida estaban todos contaminados. ¿Estaban qué? Hacían puras abominaciones. Y esas abominaciones ya no eran para Dios, eran prácticamente para el otro lado. ¿A quién le adoraban? A Satanás. Y continuando con el texto dice el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Era una abominación. Ni quien practique adivinación, es decir, que adivine el futuro, que lee la cuija, un ejemplo, ¿no? Ni agorero. ¿Quién es el agorero? El que consulte el ágora, y el ágora son las estrellas, y dentro de las estrellas tenemos las constelaciones, que son los horóscopos, los signos del zodiaco, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, etcétera, etcétera. Y ahí las personas van prácticamente ¿con quién? Con sus meses. Mira, algo interesante. Cuando las personas no conocen de Dios o no conocemos de Dios, esa es nuestra única esperanza. Y en la mañana, lo primero que prácticamente, sin buscar a Dios y sin orar, lo primero que escuchan es prácticamente qué le dice su horóscopo. Y en base a lo que le diga su horóscopo, muchas personas dentro de la agorería se sugestionan con esa idea de que el horóscopo le dijo eso y eso va a pasar. ¿Sabías tú que todo lo que prácticamente se habla de los horóscopos no viene de Dios? Sino que las personas que hablan de los agoreros, bueno, los agoreros prácticamente son canales. ¿De quién? Del enemigo, para poder predecir el futuro, adivinar. Y lo que las personas van pensando, porque cada persona, Satanás tiene un ángel malo para nosotros también. Así que esas personas que esperan y que escucharon, el ángel malo que va ahí prácticamente hace que muchas cosas se cumplan. En otras palabras, mira, hubo un cristiano que estaba dentro de la brujería. Prácticamente, él prácticamente daba ciertos consejos. Y se dice que cuando van las personas a consultar a un brujo, aunque esa persona vaya por primera vez, no le haya pasado nada, cuando empieza el brujo a darle una explicación de todo lo que va a pasarle, entonces, aunque no le haya pasado nada y le pudiese pasar porque creía en Dios un poquito antes, en ese momento sí lleva un demonio. Y ese demonio va a permitir que lo que le dijo, todo se cumpla. ¿Pero por qué se cumple? Porque ya pasó, ya pisó el terreno del enemigo. Y al pisar el terreno del enemigo e ir con esa sugestión de lo que le dijeron, en esa memoria,
el demonio que le va a acompañar prácticamente, que se le envía al brujo, ese va a hacer que todo lo que le dijo se cumpla. Aunque en un principio prácticamente no estaba planeado. Así que, volviendo nuevamente a nuestro punto, como dice, ¿no? Dice el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, lo que mencionamos, los signos del zodiaco o el horóscopo, ni sortílego, ni hechicero. ¿Quién es un hechicero? El que hace hechicerías, prácticamente, el que hace trabajos. Todos estos instrumentos son ¿qué? Instrumentos de Satanás. Así que dice, ni encantador. ¿Quién es el encantador? El que hace encantamientos. El que prácticamente agarra un muñeco de alguien y lo clava en base al trabajo que quieren hacerlo y lo tortura ¿con qué? Con prácticamente ciertos ritos demoníacos, y es como se cumple la palabra que dice el encantador. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y en esta parte de consultar a los muertos, como te lo mencioné la vez pasada, tiene que ver prácticamente con consultar, diríamos, a los demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los muertos no saben nada, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Y no están en el cielo ni en algún espacio como para que tú los invoques y vengan. Realmente en estos centros, diríamos, de consulta espiritistas, quienes están ahí prácticamente son ¿quiénes? Los demonios, porque las personas espiritistas son los ¿qué? Son los medios de Satanás. Y cuando una persona se deja llevar por este tipo de personas, o vas a consultas para preguntar por un ser amado, allí prácticamente quien va a hacer la función de tu ser amado va a ser un demonio, hablándote bonito y diciéndote prácticamente un futuro y adivinándote lo que viene o lo que hacía la persona en vida. Así que yo te recomiendo esta parte, no participes de las prácticas de Satanás. Y dice el versículo 12, porque es abominación a cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué significa esto? Mira, si en aquel entonces los hebreos heredaron la tierra prometida que estaba contaminada de todo este tipo de abominaciones, Dios los ¿qué? Lo echó. Imagínate igualmente, hoy en día si las personas en vez de seguir a Jesús se dedican a todo esto, Dios los va a echar ¿qué? Del reino de los cielos. No van a tener prácticamente cavidad por la eternidad. Dios los va a echar ¿qué? De su reino. Así que a la luz de la Escritura, aquí está la diferencia, tanto literal como espiritual. El que practica prácticamente todas estas abominaciones está en contra de Dios, y el reino de los cielos no es para él. Así que, volviendo nuevamente con nosotros, y continuamos, diríamos, mira, aquí hay un caso interesante de consulta a los muertos. Quiero que vayas conmigo y lo leamos juntos. Y la pregunta es, cuando Saúl consultó la adivina de Endor, ¿era Samuel quien contestó? Para tu conocimiento, Saúl es el primer rey de Israel. Samuel es el profeta, es el que prácticamente, lo diríamos, ¿no? En aquel entonces le dice todo. Así que Samuel el profeta aconsejaba a Saúl, y de parte de Jehová Dios de los cielos, y le decía todo lo que tenía que hacer. Llega un momento dado en que Saúl desobedeció, y en esa desobediencia murió prácticamente Samuel, y ya se acabó la consulta. Mira lo que dice la Biblia. Vamos con 1 Samuel capítulo 28 versículo 3, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel se había lamentado. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, imagínate, Saúl lo hizo ya por mandato de Dios. Pero imagínate, si lo hizo por mandato de Dios, era porque estaba ¿qué? Cerca de Dios. Sigue hablando la Escritura de la siguiente forma y dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en el Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Sigue hablando el texto. El versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Cómo crees que, o por qué crees que Dios no le dio respuesta? Número uno, mira, no es el caso de Saúl. Pero para empezar, Saúl, un poquito antes, en esa parte de primera de Samuel, él mató a todos los sacerdotes que habían apoyado aquí a David, cuando David era perseguido por Saúl. Mató a los sacerdotes de Nob. Así que los sacerdotes que prácticamente podían interceder por Saúl, él los había quitado ¿qué? Del camino, los había asesinado.
Y por el otro lado estaba consultando prácticamente ¿a quién? A una adivina. Así que volviendo al punto, diríamos entonces que el siguiente texto dice, y se disfrazó Saúl. Perdón, vuelvo un poquito atrás. Aquí estamos. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y el versículo 8 dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien te lo dijere. Sigue hablando el texto, versículo 9. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Sigue hablando la escritura, versículo 10, versículo 11 y 12, dice, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, dice, que ningún mal te vendrá por esto. Versículo 11, y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Quiero hacer un poquito aquí hincapié, una pausa. Imagínate, si las personas buenas se van al cielo pensando nada más, que no es cierto porque no ha venido Jesús en la gran resurrección. Imagínate, dice aquí que dioses suben ¿de dónde? De la tierra. Aquí sí que aquí están prácticamente moradores en la tierra, como dice la escritura, ¿sí? De las huestes del mal aquí en la tierra. Y aquí dice, no, dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, pregunta, fíjate, viene, aquí estamos hablando que Samuel le dijo a Saúl, ¿quién es el que está hablando aquí? ¿El verdadero Samuel, profeta, o un demonio? De acuerdo a lo que estamos estudiando, es un demonio. ¿Por qué? Porque dice que son dioses que suben ¿de dónde? De la tierra. Dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, fíjate cómo el demonio habla en base a la necesidad. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ahora recuerda nuevamente que el que está hablando aquí no es el Samuel de la Biblia, es un demonio, porque estamos siguiendo la Biblia. Dice, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. O sea, imagínate, cuando Samuel vivía, el verdadero Samuel había predicho lo que le iba a pasar prácticamente a Saúl por su desobediencia. Entonces, ¿qué hace el demonio? Retoma lo que había dicho el verdadero Samuel y le habla como si fuera Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho ¿qué? Esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era. Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido ¿qué? Nada. Imagínate, en ese momento cuando el demonio le habló como si fuese Samuel, él le creyó todo al demonio, porque el demonio le adivinó en base a la vida prácticamente antigua de Samuel y la relación con Saúl. Todo eso se lo adivina. Y prácticamente con esa idea se va ¿quién? Se va ya Saúl derrotado a enfrentar la guerra, y lo que le pasó al final prácticamente como acabaron con sus hijos
y gran parte de su ejército, Saúl mejor se clavó su espada. Bien, gracias a Dios a que por sus misericordias podemos entender que Dios nos habla. Está prohibido consultar ¿qué? A los muertos, y en este caso vimos prácticamente cómo se consultó aquí a una divina, y vemos cómo en todo tiempo Dios lo prohíbe. Pero veamos aquí, ¿qué debo hacer? Número 1, consolarse con la esperanza de la resurrección. Vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira, algo interesante, pausa. Las personas que descansan o que mueren, dice la Biblia, ¿durmieron en quién? En Jesús. Y el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Es decir, no seremos primero a los que durmieron. Y sigue hablando la Escritura, sigue diciendo lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos el versículo 16. Entonces, a la luz de la Escritura, todas las personas que murieron en Cristo van a ¿qué? A resucitar primero. Entonces, si le aplicamos esta parte a la gente que supuestamente ya se van al cielo, entonces esta promesa, diríamos, ¿no? Como no se ha cumplido, no ha habido ninguna recompensa, porque no hay ningún muerto en Cristo que haya resucitado y se haya ido con Jesús. Y el siguiente texto, el versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos al encuentro con el Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Así que imagínate, la esperanza es que si yo descanso, voy a resucitar primero. Si yo quedo vivo, o mis hijos o familiares jóvenes van a ser ¿qué? Transformados y arrebatados juntamente con los que van a resucitar, y juntos vamos a encontrarnos ¿con quién? Con Jesús en el aire. Así que esa es una de las grandes promesas que Dios nos da prácticamente a la luz de la Escritura. Ahora vea, en la siguiente, número 2, dice creer en Jesús. San Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí tenemos la clave. Creo que este versículo es la clave para nuestra vida. Yo creo en Jesús. Si tú crees en Jesús, tienes esa esperanza. ¿Vas a volver a qué? A vivir. Número 3, perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará. Romanos 2:7 dice lo siguiente: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahí está, mira, esa es la vida del cristiano. La vida eterna e inmortalidad cuando venga Jesús. Una ilustración, mira, de acuerdo a Víctor Hugo dice: el infierno está en mi cabeza, pero la primavera eterna vive en mi corazón. El cristiano siempre tiene en su corazón la primavera eterna de las promesas de Dios. Es decir, mira, yo te platico en mi persona. A mi edad, yo conocí el Evangelio prácticamente a los 33 años. Ahorita tengo prácticamente 58. Tengo aproximadamente, voy a cumplir 28 años de ser cristiano, seguidor de Jesús, en la cual me he deleitado conociendo la Escritura que te estoy explicando. Y a la luz de la Biblia, la promesa de la vida eterna está en mi cerebro. Para muchas personas una utopía, pero te digo, esta utopía viene de Dios. Y cuando Jesús venga, Él nos va a dar ¿qué? Esta recompensa, la vida eterna. Y por eso es interesante, como dice la Escritura, siempre mantenerte ¿quién? De parte de Jesús. Volvemos a la última parte de nuestra presentación y dice: ¿cuál será mi resolución entonces? Para ti y para mí. Yo tomé una decisión en un tiempo y tengo esta esperanza. Esta esperanza en la cual te estoy diciendo que todas las personas que han muerto en Cristo tienen la bendición de poder resucitar. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Te gustaría hacer esto? Confío en las maravillosas promesas de Dios. Entrego mi vida a Jesús para obtener ¿qué? Vida eterna. Quisiera tener una oración prácticamente contigo y poder invitarte para que lo sigas haciendo. Si no te quedó claro esta presentación, obsérvala de nuevo. Agarra tu Biblia, subraya las promesas y entrégate a Jesús. Vamos a orar. En este momento, nuestro Padre y nuestro Dios, muchas gracias porque en tu palabra nos das una oportunidad de conocerte, de saber que todos nuestros seres amados que han descansado no se han ido al cielo, ni la morada del infierno, ni purgatorio, ni en algún lugar, Señor.
Es saber que solamente descansan en Cristo todos aquellos que te siguieron aquí en la tierra, Padre. Que tú nos has dado esta promesa de, al creer en Jesús, tenemos una esperanza porque cuando Él venga, nos despertará para vida eterna. Bendice a todos nuestras visitas, a nuestros seres amados. Bendice a todos nuestros amigos que nos ven en las redes. Dales tu bendición, dales tu confianza. Este plan, Padre, entrégaselos en su corazón y que ellos, Padre, tengan esa esperanza de algún día cuando venga Jesús, volver nuevamente a ver todos los seres amados que han descansado. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, para que nos guardes, nos cuides, nos protejas de todo mal. Perdónanos, Padre. Nos encomendamos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que la paz de Cristo esté con todos vosotros y que Dios te bendiga grandemente en donde quiera te encuentres. Bendiciones. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.